Georgina Ramírez Rivera. José Juan Mendoza. Romo Fonseca Ana María. Felipe Ramírez Chávez. Espero ya me haya anotado, diputada. Pablo Rodríguez en el segundo bloque. Y también a mí. Se cierra el registro, quedando en el primer bloque el diputado García Vera Jorge Luis, Monreal Ávila Saúl, Lucía del Pilar, Gerardo Ramírez y María de la Luz Domínguez, en el primer bloque. Estoy inscrita en el segundo, Presidenta. Bueno, el segundo. Tiene el uso de la palabra hasta por 3 minutos para elaborar sus preguntas el diputado García Vera. Señor director, de una manera puntual, yo le plantearía las siguientes preguntas. ¿Se cumplieron las metas planteadas para el Seguro Popular y a qué universo de zacatecanos incluyen estos beneficios actualmente? Número 2. ¿Cuál es el cuadro que se presenta en el renglón de las adiciones y qué tanto afecta a la población? ¿Cómo se encuentra Zacatecas, en qué parámetros, en cuestión de obesidad? Número 4, ¿cuántos recursos le faltan para poner en servicio la infraestructura con la que cuentan los servicios de salud? Y por último, saber si hay abastecimiento adecuado de medicamentos, cuántas licitaciones y a quiénes se otorgaron los contratos para la compra de medicamentos. Por sus respuestas, muchas gracias. Gracias. Tiene el uso de la palabra para elaborar sus preguntas el diputado Saúl Monreal Ávila. Señor director, nada más algunos cuestionamientos. Primero, ¿cuál fue la inversión en uniformes que recientemente se adquirieron? Segunda, en el recientemente abierto Centro de Salud de la ciudad de Fresnillo, tenemos reportado que el laboratorio no está dando servicios. ¿A qué se debe? Y la segunda, que me antecedió en la palabra, más o menos va en el mismo sentido de algunas de las preguntas de él. ¿Existe desabasto de medicamento en las unidades médicas? Y pudiera informarnos cuál es la situación al respecto. Es cuanto, señora presidenta. Gracias. Tiene el uso de la palabra para elaborar sus preguntas la diputada Lucía del Pilar. Con su permiso, diputada presidenta. Adelante, diputada. Doctora Estrada, en este documento que hoy nos presentó en la página 8, dice que en el Hospital General de Zacatecas se cuenta con la licencia para procuración de órganos y tejidos, así como de trasplante de córnea y de riñón. Entonces, si se tiene la licencia, ¿cuántos trasplantes de córnea y de riñón se han hecho este año? ¿Y a cuánto asciende la demanda de estos? Dicho de otra manera, ¿cuántos trasplantes se requieren en el estado y cuántos se han practicado en este año aquí en el Hospital General de Zacatecas? Es cuanto, diputada presidenta. Gracias. Tiene el uso de la palabra para elaborar sus preguntas el diputado Gerardo Ramírez. Muchísimas gracias. De nueva cuenta, señor director de los servicios de salud, sea usted bienvenido a esta legislatura del Estado. Quisiera hacerle varios cuestionamientos, sumándome primeramente a los que ya se han expuesto en cuanto al tema del desabasto de medicamentos. En la postura inicial que le hiciera, es un tema que preocupa no solamente a los zacatecanos, sino a gran parte de los legisladores que estamos aquí, puesto que esto se convierte realmente en una situación
que afecta a los intereses de los zacatecanos. Me sumo a esa pregunta. También me gustaría preguntarle cuántas personas con el virus de inmunodeficiencia humana hay en el estado y qué tratamiento se les está proporcionando. De igual forma, el diagnóstico que ustedes tienen del cáncer cérvico-uterino. Perdón. Me gustaría también preguntarle de un tema muy sensible hoy en día, derivado de la condición que vive nuestro estado y el país, acerca de la seguridad que se tiene en los hospitales cuando grupos del crimen organizado llegan a pedir atención médica de manera pues no tan cordial, y cuáles precisamente las medidas que se están tomando para proteger no solamente a los pacientes que se encuentran en ese momento en el hospital, sino también a los propios médicos. Y un tema que, bueno, usted ya ha abordado, pero que es importante en el ámbito de esta glosa, que se informe acerca del gasto de 34.2 millones de pesos en los uniformes para los trabajadores del servicio de salud. Por otra parte, tanto como director de los servicios de salud en ese carácter institucional, me permito hacerle dos cuestionamientos de alguna situación que tiene que ver propiamente con la labor legislativa. Primero, la propuesta que ha hecho un grupo parlamentario al interior de esta legislatura, en específico de Acción Nacional, y que apoya el partido que represento acerca del derecho a la vida en la propia Constitución del Estado. Y segundo, el tema de la ley de voluntad anticipada presentada también ante el Pleno de esta legislatura. Es cuanto, diputada presidenta, gracias. Gracias. Tiene el uso de la palabra para elaborar sus preguntas el diputado Pablo Rodríguez Rodarte. Seré breve. Quisiera preguntarle cuál es la causa y de que no se ha podido llevar a cabo los trasplantes de riñón. Es un tema que abordé en esta tribuna anteriormente. Preguntarle también qué se está haciendo los servicios de salud para combatir la hepatitis. Preguntarle también una pregunta obligada. En esta semana contra del cáncer de mama, ¿qué se está haciendo? Además de mencionar si llegan estos servicios a las comunidades. Quisiera también que mencione si el hospital ha implementado algún otro servicio como la hemodiálisis, ya que fue una iniciativa solicitada recientemente. Además, quiero saber cómo se va a resolver el tema de los doctores y enfermeras suplentes para que sean tratados por igual que los trabajadores de base. Y otra pregunta, ¿cuánto tiempo se puede tratar un enfermo de riñón con diálisis o hemodiálisis? Gracias por sus respuestas. Gracias. Corresponde dar respuesta ahora hasta por 10 minutos al señor director respecto de los planteamientos formulados por este primer bloque de las y los diputados. Adelante, señor director. Gracias. Gracias. Vamos a iniciar con las primeras preguntas que me hicieron favor de realizarme. ¿Se cumplieron las metas del Seguro Popular? Sí se llegaron a concluir. Y lo que deben de saber todo el mundo, bueno, como se comentó, se hizo la bandera blanca, donde llegamos a los 833,000 afiliados aproximadamente, pero quiero decirles que ya para la fecha andamos en 842,899 integrantes ya dentro del Seguro Popular. Es decir, ¿qué es lo que está sucediendo con el Seguro Popular? Bueno, es importante también, les voy a comentar que el Seguro Popular tiene un catálogo universal para tratamientos, entonces tiene llamado causas. Ese se norma a nivel federal, nosotros no lo normamos, y ellos son los que van agregando patologías poco a poco. Entonces quiero comentar pues que vamos muy bien en el Seguro Popular, vamos adentrándonos, pero sí es importante que ustedes sepan, más adelante voy a ir adentrándome en el tema de los medicamentos, cómo estamos y por qué estamos así.
Sobre las adicciones. Las adicciones, pues bueno, es un cáncer que tiene todo el país, que tiene todo el mundo. ¿Cómo estamos en Zacatecas? Bueno, estamos con un problema importante, y el problema más importante son de las drogas lícitas, el alcohol y el tabaquismo. Las ilícitas, afortunadamente, no estamos tan altos. Tenemos un porcentaje de ocupación de nuestro hospital de adicciones en Jerez, aproximadamente como entre un 70 y un 80%. Dentro de esta institución, dentro de esta unidad en Jerez, tenemos la capacidad de tener aproximadamente hasta 30 personas en esa área. No pasa más de 3 meses de tratamiento, es un tratamiento por personales muy capacitados, donde se le da el tratamiento, se da de alta, y afortunadamente tenemos un estudio de cuántos reinciden y cuántos vuelven a llegar a este hospital, y afortunadamente estamos hablando de un 27–28% son los que recaen. Sobre la obesidad, bueno, pues desafortunadamente la obesidad es un problema importante en México, y Zacatecas anda en la obesidad infantil en segundo lugar de todo el país. Es muy importante tener eso, y por eso la directriz a nivel nacional sobre lo que se comentaba de nutriólogos, sobre personal que se está contratando para eso, porque va a llegar el momento en que no va a haber dinero para poder tratar las enfermedades crónicas degenerativas que son a través de la obesidad y de la mala nutrición. ¿Cuánto se requiere de infraestructura, dinero en infraestructura? Bueno, aquí sí es importante de infraestructura. Tenemos un déficit importante. Quiero comentarles, hace rato comentaba uno de los diputados en su pregunta que por qué no se han terminado varias obras en el Estado que siguen sin terminarse. Bueno, quiero comentarles que hace un año yo pregonaba y decía a finales del año 2011 y daba hasta fechas para la terminación de las obras, eran 17 obras en total. Había un presupuesto ya otorgado, me llegó la solventación económica de Hacienda por más de 40 millones de pesos. ¿Qué es lo que sucedió? Pues nosotros afortunadamente de todas esas obras nomás pudimos licitar 1 o 2, cuando nos llega la noticia de que se quitaba ese rubro de esa economía porque había una restricción a nivel federal, y a Salud Federal le recortaron 5,000 millones de pesos. De esos 5,000 millones de pesos venían registrados estos 40 millones de pesos. Por lo cual sí tenemos una deficiencia, pero gracias al apoyo del gobernador y gracias al apoyo de todos ustedes hemos podido sacar adelante las obras más importantes, como el CESA de Pinos, el CESA quiere decir Centros de Salud con Servicios Ampliados, de Pinos, de Concha del Oro, el Centro de Salud de Miguel Ausa, el del Campos Menonas, y así algunas otras que ya eran urgentes hacerlos. El abasto de los medicamentos. Quiero comentar al respecto que no hay desabasto en el estado de Zacatecas sobre medicamentos. En los medicamentos, en aquel entonces, se compraba el medicamento con los promedios mensuales que se tenían anteriores o promedios anuales. Se compraban los medicamentos y ¿qué sucedía? Bueno, pues muchos se caducaban, muchos se echaban a perder, otros no se utilizaban. Entonces había una gran merma y no había los medicamentos que se requerían en ese momento. El abasto en aquel entonces era muy irregular. Había meses que teníamos un buen abasto, casi del 80%, bajaba a 60%, llegó a estar en 40% el desabasto. Pero tuvimos un abasto promedio del 67%. La inversión en aquel entonces era de más de 61 millones de pesos en ese rubro. Entonces se gastaba, hay que recordar que era cada 6 meses, entonces el promedio mensual de gasto en estos medicamentos era de más de 10 millones mensuales. Pero el abasto lo teníamos en el 67%. Hubo mucha incertidumbre cuando hicimos el cambio de la terciarización de los medicamentos, porque en ese lapso sí hubo un desajuste importante tanto de nuestro personal como de las empresas ganadoras y bajó bastante el abasto, pero afortunadamente ya andamos en el 94.53% de abasto.
el promedio mensual ha crecido del gasto. Y uno diría, bueno, pero ¿no cambiamos para ahorrar? Pues quiero decirles que sí. Lo que sucede es que ha habido un incremento potencial de los afiliados al Seguro Popular que no se tenían. Y otra cosa que está sucediendo es que no tenemos información cruzada de las instituciones. Por alguna razón, que yo creo que será porque se atiende muy bien en el Hospital General y en el de la Mujer, muchos afiliados al Seguro Popular, derechohabientes del ISSSTE, se están atendiendo en nuestros hospitales. Uno de los requisitos es, nosotros hacemos la pregunta, ¿usted tiene seguridad social? Al decir que sí, pues lo referimos al Seguro Social o al ISSSTE, pero queremos la palabra y nos dicen no tenemos, entonces son atendidos. Entonces ha crecido potencialmente los afiliados del Seguro Popular, pero también estamos atendiendo Seguro Social e ISSSTE. Entonces esa es la causa de por qué ha crecido el costo y no tenemos desabasto. De la licitación de los medicamentos. La licitación de los medicamentos. La licitación de los medicamentos. Bueno, sobre este tema del proyecto de terciarización de medicamentos, fue una convocatoria que realizó la Oficialía Mayor en su momento. La fecha de la convocatoria fue el día 22 de diciembre del 2011. El monto fue por arriba de los 194 millones de pesos. Las empresas participantes a esta licitación de medicamentos en su momento fueron 3: Nadro, Dimesa y Farmacias El Fénix. El fallo para esta licitación de medicamentos se dio el 25 de enero del 2012. Se la adjudicaron a 2 empresas, Dimesa y Farmacias El Fénix. Dimesa es la responsable del abastecimiento de medicamentos del norte del estado y el Fénix, y Dimesa, perdón, del sur y el Fénix del norte. Los servicios de salud que participaron en esta licitación de medicamentos, únicamente los servicios de salud participaron en el análisis técnico para los medicamentos. Nos vamos a pasar a otra pregunta que nos hizo también el diputado Monreal sobre los uniformes. Fue una inversión muy importante para los uniformes, fue una inversión de 34.392.148 pesos. Pero sí es importante que desde un inicio se sepa que es el abasto de 2 años, del 2011 y del 2012. La publicación, y quiero decirles que también por primera vez se le otorgan uniformes a los trabajadores administrativos de los servicios de salud que no se habían hecho en ningún año anterior. La publicación de la convocatoria se dio el 7 de junio del 2012, se realizaron 5 juntas de aclaraciones en su momento, la última fue el 25 de junio de este año, el acto de presentación y aperturas fue el 2 de julio y la fecha del fallo se realizó el 6 de julio. Las 2 empresas que participaron, únicamente hubo 2 empresas. Estas 2 empresas, una de nombre Yoali de la Chontalpa S.A.D.C.B., con un monto de 34.475.415, y el otro Sostac Grupo Empresarial, con 34.392.000 pesos. Ambas cumplieron técnicamente bien los requisitos para participar, por lo cual se fue por la más económica y en este caso la ganadora fue la empresa Sostac, Grupo Empresarial. Las piezas adquiridas, es importante para hacer la conversión de esta gran cantidad de recursos, las piezas que se adquirieron fueron 85.204 piezas de ropa. Los trabajadores beneficiados fueron 7.935
Si ustedes hacen la conversión, probablemente no les dé, pero les voy a decir por qué no les da, porque enfermería requiere de 6 atuendos: zapato, medias, uniforme, chaleco, suéter, saco. Por esa razón, el grupo más nutrido de los trabajadores de los servicios de salud es el gremio de enfermería, por eso se dio de esa forma. Entonces, si nosotros hacemos un balance, el costo promedio de los uniformes fueron de 403 pesos. Todos los trabajadores se les dieron 4 uniformes. Entonces hubo enfermeras que se le dieron 4 uniformes, de esas las podemos multiplicar por 6 y esa es la cantidad de prendas que recibió un solo trabajador. Sobre el centro de salud de Fresnillo, el laboratorio, ¿por qué no ha funcionado? Bueno, sobre esa situación tenemos lo siguiente. Estaba comprometido, esos recursos que teníamos comprometidos para las 17 obras estaban comprometidos para obra y equipamiento. Fueron los 40.2 millones que nos quitó la federación, el recorte presupuestal federal que hubo. Por esa razón, y hasta el momento, el Centro de Salud Urbano 2 de Fresnillo está dando una atención adecuada, pero falta todavía un pequeño equipamiento en lo que le llamamos el área de laboratorio clínico. De las preguntas de la diputada María del Pilar, ¿cuántos trasplantes se han hecho? Cuando nosotros ingresamos hace 2 años, quiero comentarles que la licencia de procuración de tejidos estaba perdida, no la tenía los servicios de salud de Zacatecas. Después de un buen tiempo, después de muchas acciones y estar acudiendo a COFEPRIS, a la Ciudad de México, se cuenta con la licencia sanitaria desde junio del 2011. Se capacitaron desde ese entonces, es procuración de tejidos exclusivamente. Se capacitaron 2 médicos oftalmólogos del Hospital Miguel Alemán en el estado de Toluca, se envió. Otra de las cosas, ¿qué se ha procurado sobre las córneas? ¿Cuántos actos de trasplantes de córneas llevamos? Bueno, quiero decirles primero que la licencia sanitaria para riñón nos llegó el 13 de septiembre del 2012. Por esa razón, hasta ese momento, estamos a punto, estamos hablando de un mes probablemente, de iniciar por primera vez los trasplantes renales en el estado de Zacatecas. No se pudo hacer porque no teníamos la licencia, teníamos la licencia de procuración, más no de trasplantes. Ya la tenemos a partir del 13 de septiembre. ¿Qué se ha hecho al respecto? Bueno, pues hemos capacitado en lo que se llama de trasplantes de córnea a 2 médicos oftalmólogos, los mandamos a Toluca, hicieron su adiestramiento, ya lo tenían, pero para que se volvieran otra vez a capacitar. Se han procurado 8 córneas desde que se recibió nuevamente el permiso de procuración. Se han hecho 7 córneas trasplantadas ya en el Hospital General de Zacatecas. Ciudadano director, tiene 1 minuto para concluir. Perfecto, gracias diputado. Y de riñón tenemos, desde que tenemos la procuración del riñón, tenemos 12 procuraciones de riñón y estamos a punto de iniciar eso. El abasto de medicamentos pues ya está contestado. Vamos me preguntaron de SEA de mama. Cáncer de mama, la tasa de mortalidad nacional es el 16.6 por cada 100,000 mujeres. La tasa estatal es de 12.7 por cada 100,000 mujeres. Estamos ubicados en un plano nacional en un 10º lugar en el país. Hemos tenido defunciones en este periodo de 39 defunciones de cáncer de mama. Municipios con mayor incidencia de cáncer de mama los tenemos en Río Grande, Zacatecas y Guadalupe. Pero ha aumentado
gracias a los mastógrafos móviles que se implementaron, hemos aumentado la cobertura en un 30%. Nos vamos a una de las preguntas más complejas. ¿Tengo tiempo o nos esperamos a las siguientes? Ciudadano director, si las diputadas así lo desean, requerirán información que usted le enviará. Por favor. Perfecto. Sí. Gracias, ciudadano. Tiene para hacer uso de su derecho de réplica, si así lo desea, tiene la palabra el diputado García Vera. Solamente, señor director, le agradezco la manera puntual con la que dio respuesta a las 5 preguntas que un servidor le hizo. Gracias, director. Para hacer uso de su derecho de réplica, tiene la palabra el diputado Saúl Monreal Ávila. Bueno, comentar al ciudadano director que en el caso del hospital de Fresnillo sí es necesario que se atienda en su totalidad y sobre todo que ese abasto que usted dice del 94% se vea reflejado para beneficio de la sociedad. Ha habido algunas quejas de algunos usuarios y sobre todo gente que hace uso del hospital y de las medicinas se ha quejado de los medicamentos. Entonces, que se atienda y que en verdad se cumpla con el objetivo. Es cuanto, señora presidenta. Gracias, diputado. Para hacer uso de su derecho de réplica, si así lo desea, tiene el uso de la palabra la diputada Lucía del Pilar. Presidenta Álvarez Maínez, para solicitar el registro de mi asistencia. Con gusto, diputado. Con su permiso, diputada presidenta. Adelante, diputada. Nada más para comentarle al doctor Estrada que yo tenía conocimiento de otras noticias, que bueno que ya nos trae buenas noticias. Esperamos que así se esté haciendo, que sí se hayan hecho logros a partir de junio del 2011, que nos menciona que se obtuvo otra vez la licencia. Y me gustaría ponerme a la disposición de usted que si se tuviera que hacer algo desde la legislatura, yo creo que todos los diputados estaríamos de acuerdo y dispuestos, por lo menos los integrantes de la Comisión de Salud, para hacer las acciones necesarias para que se puedan realizar todo tipo de trasplantes en el Estado y se pueda resolver esta gran problemática para bien de las zacatecanas y los zacatecanos. Es cuanto, diputada presidenta. Gracias. Para hacer uso de su derecho de réplica, tiene la palabra el diputado Gerardo Ramírez. Bueno, creo que ahí el tiempo no le permitió dar respuesta a los planteamientos. Le pediría y le solicitaría a usted, presidenta, que pueda solicitar estas respuestas por escrito para poder tener conocimiento, sobre todo en las preguntas que le hice, que son planteamientos que no solamente me preocupan a mí como legislador, sino que le preocupan a cierto sector de la población de Zacatecas. Son cuestionamientos que hay que responder y que hay que aclarar con el único objeto de darle tranquilidad a la gente en algunos aspectos y con lo otro realmente conocer esto que es de vital importancia. A mí me interesa, le vuelvo a repetir, conocer su opinión como el titular del ramo de salud del gobierno estatal acerca de estos dos temas que habrán de discutirse al interior de la Comisión de Salud de esta legislatura, algunos, otros en las propias comisiones de puntos constitucionales y seguridad pública, pero que realmente el conocer la visión que tiene el titular del ramo del Poder Ejecutivo será muy importante. Por otra parte, no quiero dejar de aprovechar la ocasión para seguir reiterándole el apoyo que tiene de un servidor y del partido que represento para seguir trabajando en beneficio de todos los zacatecanos en este tema tan importante que, vuelvo a mencionarle, es para todos los zacatecanos la salud. Es cuanto, diputada presidenta, muchas gracias. Gracias. Se remarca si las y los ciudadanos diputados desean información adicional de alguno de los ramos de la administración pública,
no considerado o se considera que fue insuficiente abordado por el servidor público, en esta sesión podrán solicitar su comparecencia y también creo que el director de salud está en la mayor disposición. Para uso de su derecho de réplica lo tiene el diputado Pablo Rodríguez Rodarte. Le agradezco de antemano la información que me hizo llegar y definitivamente pues sí también le solicitaría me hiciera llegar por escrito alguna de las preguntas que no alcanzó a contestar y mencionarle que quitar el dolor humano es obra divina, así lo mencionó Hipócrates. Lucrar con el dolor de la gente más necesitada, no hay humanismo. Comentarle también que cuente conmigo para tratar de asignar más recursos que se necesiten para realizar lo más necesario en el hospital. Y comentar también que no puedo felicitarlo porque es una labor que tiene que hacer como servidor público, pero como médico sí lo felicito porque lo hace con ética y profesionalismo. Gracias por sus respuestas. Gracias. En el segundo bloque se le concede el uso de la palabra por 3 minutos para elaborar sus preguntas a la diputada María de la Luz Domínguez. Con su permiso, diputada presidenta. Adelante, diputada. Preguntarle al director de los servicios de salud, de acuerdo al presupuesto de egresos para este 2012, el rubro de salud y seguridad social para todos, así se denomina, tiene un monto de 1.637.930.387 pesos y le pediría que informe a qué partidas presupuestales fueron asignadas y cuál es el estatus de su ejecución y también cuál es la proyección para el ejercicio fiscal 2012. También preguntarle qué estrategias y acciones se están previendo para disminuir la mortalidad materna, porque como lo señalé en mi anterior participación, durante este año ya van 10 muertes maternas y casi con la seguridad de los datos estaremos este año superando las que hubo el año pasado. También que informe el número de muertes por accidentes viales en Zacatecas ocurridas durante el último año, número de lesionados y número de discapacitados y sobre todo cuál es el gasto que impacta en los servicios de salud por la atención que se brinda en urgencias y tratamiento médico posterior. En cuanto a otro tema, particularmente, ¿cuánto personal médico para la atención bucal tienen en las unidades médicas y hospitales de los servicios de salud? ¿Cuál es la verdadera demanda de este servicio en todo el estado? Porque siempre hay la queja constante de que no hay suficientes dentistas y que esta es una de las enfermedades producidas obviamente por este rubro, en donde los ciudadanos siempre se quejan que no hay suficiente personal, tampoco material. Y finalmente preguntarle cuántos especialistas, qué equipo y con qué material se cuenta de parte de los servicios de salud para la atención de las enfermedades isquémicas del corazón, en virtud de que, bueno, esta es una de las enfermedades más costosas para las personas y, por supuesto, que es necesario conocer con qué recursos cuentan los servicios de salud para hacer frente a estas enfermedades, porque verdaderamente impactan en los zacatecanos, van en aumento y desafortunadamente quienes no tienen los recursos para pagar los materiales, pues se enfrentan prácticamente a estar desahuciados. Por lo pronto que me conteste estas preguntas, diputada presidenta, con puntualidad, director. Gracias, diputada. Tiene el uso de la palabra para elaborar sus preguntas la diputada Ramírez Rivera Georgina. Gracias, diputada presidenta. Preguntar al director, al encargado de salud en el estado. Doctor, se habla del Hospital de Salud Mental. Me gustaría que nos informe qué edades son las que atienden a la población en este hospital y qué estrategias se están presentando para detenerlas. En las noticias que hemos escuchado en los últimos días, sabemos que quizá la más importante es el estrés, cuando menos es lo que han manifestado, que incluye a niños. Entonces, en este sentido, que nos hable cuál es la situación que existe, pero también cuáles son las medidas que se están tomando para disminuir este problema. Por otra parte, también Zacatecas
ha ido en creciente desarrollo en adicciones, sobre todo en el tema de alcohol, superando la media nacional en este y en el tema de la drogadicción, que impacta desde luego, como se ha dicho ya, en accidentes, pero que también ha crecido de manera muy importante entre las mujeres. En este tema también le pido nos informe qué medidas son las que se están tomando para disminuir esta problemática e insisto, muy en especial en el tema de las mujeres. Por otra parte, también conocer si ha recibido recomendaciones de la Comisión de Derechos Humanos, en general bajo los hospitales, pero también de una manera especial como estamos en el Hospital de la Mujer. Por otra parte, conocer en materia de bioética qué asuntos se han abordado y en qué sentido. Y finalmente, que amplíe los datos de los procesos de compra de los medicamentos, es decir, efectivamente se han licitado como la ley lo establece o cuál ha sido el procedimiento que han abordado y por qué. Es cuanto, diputada presidenta. Gracias. Para elaborar sus preguntas, tiene el uso de la palabra el diputado José Juan Mendoza. Bueno, he comentado en otros momentos que los niveles de voracidad no tienen límites. Tenemos una clase gobernante muy insaciable. Hoy voy a platicar otra historia de corrupción de las tantas que he platicado. Y espero precise sobre el tema el director de salud. En el 2011, noviembre del 2011, con el folio terminación 0034, apareció registrado un proyecto de adquisición de 60 ambulancias en la unidad de cartera y proyectos de inversión de la Secretaría de Hacienda. Esta es información pública, se encuentra en el portal. Con fecha 29 de diciembre del 2011, aquí está el oficio, el Comité Técnico del Fideicomiso del Sistema de Protección Social de Salud aprobó por unanimidad la autorización de un apoyo económico por un monto de 48.600.000 pesos para la adquisición de esas ambulancias. Se le transfirió el recurso y aquí vinieron a cuentear a la legislatura que necesitaban 43 millones para la adquisición de esas ambulancias. Ambulancias entonces que se compraron de manera doble, que habiendo estado autorizado y transferido el recurso según el oficio de 29 de diciembre del 2011, dispusieron indebidamente de 43 millones del megaendeudamiento el año pasado. Quiero que me diga quién está en este enjuague, quién está en este negocito. Está usted, está el hermano del gobernador Juan Alonso, está el oficial mayor. ¿Quién está metido en este business otra vez de los muchos que han hecho esta clase política gobernante en Zacatecas? Pero además, 40 millones de pesos que bien pudieron haber servido para equipar la unidad de oncología, que desde cuándo la tiene ahí paralizada. No equipan ni ayudan a la salud de los zacatecanos a atender un problema como es la atención del cáncer, y hoy nuestra gente sale a los estados de Aguascalientes, San Luis Potosí, entre otros, a atenderse, y sí están haciendo negocito. Precísenos qué pasó con ese tema de las ambulancias compradas de manera doble y con ese recurso, que además es información pública, porque es en que los invento. Ahí está el folio, ahí está el portal de Hacienda y aquí tengo el oficio donde se transfirió ese recurso. Me parece que hay un grado de inmoralidad, como se registró esa inmoralidad de su parte al andar como aprendiz de mapache en el proceso electoral pasado. Le faltó la matraca, le faltó el confeti, le faltó la cachucha para de manera inmoral ir a apoyar, como lo hizo abiertamente, a los candidatos del PRI en el proceso electoral pasado.
Ojalá y me explique qué está pasando en este tema. Tiene el uso de la palabra para elaborar sus preguntas la diputada Ana María Romo Fonseca. Muchas gracias. Con su permiso, Presidenta. Adelante, diputada. Muchas gracias. Señor director, doctor Raúl Estrada Dey, bienvenido a esta 60ª legislatura. Le voy a hacer 5 preguntas, 5 cuestionamientos y después un comentario al final. Teniendo en consideración la situación que se vive respecto al consumo de sustancias, ya sea desde las legales como tabaco y alcohol hasta las ilegales como marihuana, cocaína y todo tipo de drogas, en la cual el consumo ha ido en aumento cada vez en un mayor número de personas y lo peor de todo en edades más tempranas, los servicios de salud a su cargo, ¿cómo está enfrentando tal situación que vive el estado de Zacatecas en cuanto a este tipo de consumos? Y sobre todo le hago la pregunta, ¿cómo ha tomado el sector salud del estado para prevenir y evitar el consumo y en lugar de estar gastando en hospitales para combatir la adicción? Punto número 2, en materia del alcoholismo, los servicios de salud están en constante coordinación con alguna otra autoridad, como lo puede ser la Dirección de Tránsito, para evitar accidentes. Y en esta materia, ¿cuáles son los constantes siniestros por este tipo de problemáticas? Aquí en el centro de Zacatecas yo tengo una serie de demandas de los ciudadanos que viven en el centro, sobre todo de que se vende muchísimo alcohol en los súpers a deshoras. ¿Qué se está haciendo en cuanto a la vigilancia en este sentido, en la venta de los alcoholes, aunque sé que es materia del municipio, si existe algún convenio para poder trabajar sobre la prevención en cuanto a esto? En este mes de octubre, en que se promociona la detección oportuna de cáncer de mama, como ya estaba usted comentándole, los servicios de salud han hecho llegar a las zacatecanas la suficiente información y el equipamiento personal en servicio para evitar y combatir este mal. Esa caravana de salud anda en las colonias, sobre todo me interesa en el municipio de Zacatecas, en las comunidades. Se está trabajando en invitar y convocar a las mujeres a que se practiquen el examen. Cuarta pregunta, en materia de nutrición, donde tenemos polos tan opuestos, por un lado la obesidad de los niños, de los adultos, y que después van a ser enfermedades posteriores, asimismo como la falta de alimentos en muchos otros lugares, sobre todo en las comunidades, que vemos niños con grados amplios de desnutrición. ¿Qué se está haciendo en esta parte para poder apoyar sobre todo a las familias que tienen muy escasos recursos y no pueden darle a las familias realmente la suficiencia alimentaria? Y por último, en Zacatecas se ha podido transitar a una cobertura total de salud. Vamos por buen camino y siento que usted, a pesar de que el estado de Zacatecas geográficamente es tan grande y tan complejo y en ocasiones puede estar tan cercanos los centros de salud, pero en otros lugares muy lejanos, se está trabajando sobre algún programa para acercar, a lo mejor a través de módulos móviles, acercar la salud en las comunidades lejanas. Y por último, el comentario que hacía mi compañero Juan Mendoza. Yo creo que estamos cansados de tanto hablar, de tantas ofensas. La sociedad no quiere esto. Yo creo que quien acusa debe de probar en una instancia legal correspondiente, no aquí, dando un circo y un show, que la verdad ya nos tiene muy cansados. Es absurdo. Venimos a ver la glosa de forma seria, a ver análisis y propuestas, no payasadas. Es cuanto, presidente. Gracias. Tiene el uso de la palabra para elaborar sus preguntas el diputado Gregorio Macías Zúñiga. Sí, gracias. Declino mi participación en virtud de que se han anticipado ya algunas respuestas a mis inquietudes referente al abastecimiento del medicamento y su porcentaje de avance, como también la modalidad de licitación. Entonces le agradezco mucho esta oportunidad y la respuesta del doctor. Gracias. Tiene el uso de la palabra para elaborar sus preguntas el diputado Felipe Ramírez Chávez. Declino mi participación, presidenta. Gracias. Corresponde dar respuesta ahora hasta por 10 minutos al señor director respecto de los planteamientos formulados por este bloque de las y los señores diputados. ¿Sí me incluyó, presidenta? ¿O hay un tercer bloque? Sí, por supuesto.
Bueno, entonces, permítame, señor director, de una vez le doy su participación, diputado, con todo gusto, puede usar. Muchas gracias, presidenta, muy amable. Nada más, director, tres preguntas muy sencillas. Una que tiene que ver con la diputada migrante Estela Beltrán, que me lo ha pedido, dado que se le pasó a ella misma hacerlas. Dice, ¿qué planes tienen para los migrantes ahora que regresen de vacaciones de Navidad, ya que ellos no traen seguro médico, y cuáles serían los requisitos? Señor director, te pido que mencione las políticas públicas que se han implementado para el control y prevención del virus del papiloma humano en el Estado. Por otra parte, ¿qué rubro existen para mejoras y avances del Plan Estatal de Desarrollo en el tema de salud? Y por último, ¿qué acciones se han tomado en contra del cáncer en Zacatecas, en términos generales el cáncer? ¿Sería cuánto? Gracias. Ahora sí corresponde dar respuesta por 10 minutos al señor director de estos planteamientos. Perfecto, gracias. Respecto a las preguntas de la diputada María de la Luz Domínguez, vamos a iniciar de acuerdo al PEP de salud. En salud fueron 1.600 millones el estatus de la ejecución del presupuesto como tal, estrategias y acciones de mortalidad, y quiero comentar que el presupuesto autorizado, ejercido y por ejercer en los servicios de salud de Zacatecas es de la siguiente forma. El autorizado es de 1.968.191.537. Incluye esto recursos de convenios. El ejercido es 1.217.930.697 y tenemos un comprometido de 750.260.839. ¿En qué se ha ejercido toda esta cantidad de dinero? Bueno, vamos a hacer el siguiente ejercicio. La mayor parte, el 66.05%, se ha ejercido en el capítulo 1000, sueldos y salarios. El 20.35% se ha ido al capítulo 2000, que es materiales y suministros. El 10.71% se ha ido en el capítulo 3000, servicios generales. El 1.23% en el capítulo 4000, que son transferencias, subsidios y subvenciones. Y el 1.09% en el capítulo 5000, donde vienen muebles, bienes muebles e inmuebles. Y el 0.55% en el capítulo 6000, que es obra pública. Es importante resaltar que no existe el déficit, no tenemos subejercicio, no hay déficit ni subejercicio, se está trabajando conforme a lo programado. Sin embargo, se requieren 406 millones de pesos para regularizar la situación de 1.829 trabajadores en situación precaria. Sobre mortalidad materna. Es un tema doloroso para toda la sociedad mexicana, para toda la sociedad zacatecana. En el estado de Zacatecas, durante este periodo, se atendieron 18.980 embarazadas atendidas en nuestra institución. De estas, 1.148 presentaron complicaciones y desgraciadamente se presentaron 10 muertes maternas. Zacatecas en este rubro de mortalidad materna ocupa el 9º lugar a nivel nacional. La razón de muerte materna, de acuerdo al reporte del nacional, la media nacional es de 51.5 y el estado cuenta con el 47.4 en el estado. La tasa de mortalidad nacional está también, la que acabo de decir es razón de muerte materna,
y la que voy a comentar es tasa de mortalidad nacionales del 0.8 y 0.5 en la estatal por 100,000 mujeres en edad fértil. ¿Qué diferencia hay entre la razón de muerte materna fetal en las tasas de razón y la tasa como tal nacional? Una son los porcentajes de niños nacidos registrados y la otra de niños nacidos no registrados. ¿Qué se ha hecho? ¿Qué hemos hecho respecto a esto? Hemos fortalecido las redes de servicios obstétricos. Hemos implementado los convenios con todos los institutos, con el Seguro Social y con el ISSSTE para una atención de emergencia obstétrica. Hemos firmado convenios. Sistematización de búsqueda intencionada de casos, todas las personas que tengan factores de riesgo, a detectarlos oportunamente. Rendición de cuentas con indicadores trazados. Y otra de las cosas, estamos por implementar una cosa que se llama la bolsa rosa. Yo como ginecólogo, lo puedo decir por experiencia, a la hora de la implementación o del tratamiento del parto, se presentan las complicaciones y una de las complicaciones son las hemorragias intensas. Y aunque estemos en hospitales de tercer nivel, en centros médicos nacionales, suele pasar que al momento de eso, cuando ciertos medicamentos no responden, tenemos que buscar otros y en ese momento cuando lo buscamos de emergencia no los tenemos a la mano. Entonces estamos implementando una bolsa rosa que va a estar en el servicio de urgencias del hospital vamos a iniciar con el plan piloto en el Hospital de la Mujer Zacatecana. Paciente que va a entrar, paciente que entra, se registra, le hacen su historia y a la hora de pasar a la sala de labor va a pasar con esta bolsita con todos los medicamentos requeridos para una emergencia obstétrica antes, durante y después del parto. Ese es referente a esto. ¿Qué se ha hecho en prevención de programas de accidentes? Pues quiero decirles con toda la tristeza que la mortalidad es la primera causa de muerte en edad productiva. De 20 a 24 años es la causa número 1 de muerte, son los accidentes. La tasa de mortalidad nacional está en este momento en 14.7 por 100,000 habitantes. El 72% de los accidentes son atribuibles al conductor, el 15.4% a causa de fallas en el vehículo. Pero los accidentes, el 72% son atribuibles al conductor, el 98% está relacionado con alcoholismo. Los municipios de mayor incidencia pues son los más grandes: Zacatecas, Guadalupe, Fresnillo, Jerez. Tenemos una coordinación interinstitucional, intersectorial a través de COEPA, que es el Comité Estatal de Prevención contra Accidentes, donde normamos y vemos políticas y acciones para ir disminuyendo esta situación. Sobre los odontólogos, sobre cuánto personal, pues quiero comentar que tenemos 113 médicos odontólogos y 18 médicos pasantes odontólogos. Nosotros nos marcamos y nos normamos con una normatividad a nivel nacional. Dependiendo del número de habitantes, es el número de unidad que debe de tener. No podemos tener un hospital en una población pequeña, no podemos tener un centro de salud con 3 núcleos en una población X, y cuando son comunidades por abajo de 4,000 habitantes, tienen que ser casas de salud. Y la única forma de poder llegar los servicios de salud a estas poblaciones es a través de las caravanas de salud, que contemplan odontólogos, que contemplan médico general, enfermera y un promotor de salud que da otro tipo de atenciones. Sobre qué nos da el Hospital General de Zacatecas. Bueno, pues todo el mundo sabemos que la causa número 1 de muerte en el mundo, en México y en Zacatecas, es la enfermedad del corazón. Sigue siendo la causa número 1. El Hospital General de Zacatecas ha crecido impresionantemente en los últimos 2 años y en el último año de mayor calidad. ¿Qué tenemos? Bueno, tenemos la mesa de hemodinamia, es uno de los
lo que nosotros podemos ofrecer. En la mesa de hemodinamia o la sala de hemodinamia se tratan todas las obstrucciones coronarias y de los vasos que irrigan el corazón. En aquellos entonces, o la persona se moría o se tenía que trasladar con gastos muy importantes en otro tipo de hospitales. Aquí se introducen los catéteres a través de los vasos, se llega a donde está la obstrucción, se sueltan los stents y eso hace que haya una apertura y una fluidez de sangre adecuadamente, y se han salvado miles, muchos, no miles, no estoy exagerando, pero cientos de vidas a través de esta mesa de hemodinamia. Tenemos también ya servicio de catéter. ¿Qué es eso? Un servicio de catéter que no existía. Hay padecimientos que son crónicos, que son largos y que son ambulatorios, y la paciente no puede estar regresando al hospital a que le vuelvan a aplicar otra inyección. Entonces se les deja un catéter estéril en una parte accesible y a través se le capacita a los familiares y a la misma paciente para que se esté introduciendo los medicamentos, llámese antibióticos para infecciones muy importantes. Tenemos la realización de catéteres, la mesa de hemodinamia, tenemos pruebas de esfuerzo que no teníamos, ya están haciendo pruebas de esfuerzo, tenemos la maquinaria, se están haciendo y se está aprovechando afortunadamente, bueno, desgraciadamente que se está requiriendo, pero afortunadamente lo tenemos. ¿Qué otra cosa tenemos? Bueno, tenemos la paroscopía, la área de la paroscopía, toracoscopía, laparoscopía, y hemos avanzado en muchos rubros mayores en lo que se llama en el Hospital General de Zacatecas. Entonces, referente al corazón, pues tenemos muchas ventajas ya. Sobre el hospital, sobre bioética de la diputada Georgina, quiero comentarles que la formación del Comité Estatal de Bioética es nuevo, apenas se acaba de implementar, está haciendo las estrategias y está en este momento en cuestión de hacer un diagnóstico de los hospitales, tantos privados como públicos, y se están conformando todos los comités de bioética en todos los hospitales, en el hospital de Fresnillo, en el hospital de Jerez, en el hospital de la Mujer Zacatecana. Cada hospital debe tener un comité de bioética. Y como les comenté en la glosa, es para estudiar, para analizar y para ver que se esté llevando correctamente la ética del médico sobre la paciente y sobre su quehacer. Y vamos bien. Sobre la compra de los medicamentos, volvemos a hacer una… Vamos a volver a hacer pues pónmela, ándale. Sobre los medicamentos, quiero comentarles que el abasto estaba en el 67% con picos subiendo y bajando, y ahorita actualmente tenemos en el 94.53%. Pero usted quería la licitación, ¿verdad? La licitación, aquí está. La licitación. Para la licitación, Oficialía Mayor hizo la convocatoria. La hizo el 22 de diciembre del 2011. Se inscribieron 3 empresas. Las empresas, una se llama Nadro, la segunda Dimesa, la tercera Farmacias El Fénix. El fallo se dio el 25 de enero del 2012 y se adjudicaron esta licitación 2 empresas. Se decidió darle a una empresa el norte del estado y a otra empresa el sur del estado para tener una logística adecuada y para que no tuviéramos problemas de abasto. Y otra de las cosas, el por qué se realizó en 2, para ver cuál de las 2 nos podría mejorar las cosas y tener un comparativo, y creo que nos ha dado muy buenos resultados.
Los servicios de salud en esa licitación únicamente participamos con un análisis técnico exclusivamente. El alcoholismo y la drogadicción, ¿cómo estamos? Bueno, en el tabaquismo estamos muy altos. Cada vez el consumo de alcohol y el consumo de tabaquismo se está presentando en muchachos más jóvenes. El foco más importante oscila entre los 14 y los 18 años de edad. Nosotros estamos dando pláticas, capacitaciones a los maestros, estamos dando capacitaciones a toda la SEC en este caso, y sobre todo también nuestra área de adicciones acude con su personal y platica con todos los jóvenes que están en estas áreas más vulnerables para llegar a esto, ¿no? Sobre las ambulancias, diputado, vamos a hacer una importante explicación. Efectivamente existe ese folio donde el Seguro Popular dio a bien darnos los recursos para las ambulancias. Las ambulancias tuvieron, se nos dio la autorización, llegó ese documento que el diputado Mendoza ha hecho mención. Se empezaron a hacer las gestiones en el área de planeación para hacer la solicitud técnicas de las ambulancias. Cuando se licitan las ambulancias y se llega el formato de las ambulancias, el Seguro Popular nos rechazó porque no coincidía con lo que se había solicitado. Ellos argumentaron que estábamos solicitando ambulancias de 8 cilindros y que las ambulancias que se habían solicitado eran de 4. Por esa razón, nada más por esa razón, el Seguro Popular nos retira esa cantidad de dinero. Y tengo el documento donde nos envía el Seguro Popular el rechazo a esa petición. Por esa razón, en el empréstito que pidió el señor gobernador a esta legislatura, se había pensado destinar una cantidad de esas ambulancias. Cuando nos llega ese oficio, informamos al señor gobernador y entonces esa cantidad se iba a destinar a otra cosa con la venia de ustedes, pero cuando nos dicen por haber cambiado de 8 cilindros a 4 cilindros no va a pasar y le retiramos el apoyo económico de las ambulancias. Y tengo también el documento y viene foliado, la fecha y todo, en el cual nos avisan que no va a llegar ese dinero. Por esa razón, el gobierno aportó lo que ya se tenía previsto para las ambulancias, que fueron 43,5 millones de pesos. Nosotros tuvimos que aportar con recursos propios 4,998,000 pesos para la totalidad de las ambulancias, que fueron 48,498,102.44 pesos. Ese es el motivo, el por qué no se tomó, o esa es la duda que hubiera, si hay ese oficio donde se está mostrando esa cantidad de dinero y ustedes lo agarran del empréstito, como se le llame. Entonces hubo esa gran duda, ¿no? Y hubo esa gran interrogación en muchos actores políticos, pero tenemos la salventación por escrito de la orden donde nos están girando que no se nos va a entregar ese dinero. Le pido concluya, director, por favor. Perfecto. Nos vamos sobre oncología. La unidad de oncología es una unidad que ya está terminada, que los búnkeres ya están hechos, que están ahí y que quedaba nada más un solo problema, y el único problema que quedaba era el recurso económico para comprar el acelerador lineal. El acelerador lineal es el aparato que sirve para el tratamiento de cáncer. Ese aparato cuesta cerca de 100 millones de pesos. Se buscó a través del 2% del Seguro Popular, cuando a final de cuentas nos dicen que a través de esos recursos no puede salir por las políticas que se manejan en
en el 2% del Seguro Popular. Buscamos también a través del recurso del impuesto al tabaco para sacar ese recurso. Nos dieron largas en la Federación para a final de cuentas decirnos que ya se había acabado el recurso del impuesto al tabaco. Hemos ido a tocar puertas a México, hemos ido a ver al secretario de Salud y su respuesta siempre ha sido la siguiente, de que todo estado quiere su unidad de oncología. Afortunadamente hicimos un estudio muy preciso, muy exacto, y ya lo enviamos, donde Zacatecas, bueno, en este caso Guadalupe, Zacatecas, sería el centro regional para el tratamiento de oncología. Hemos visto los canales adecuados y parece ser que nos van a dar luz verde a este aparato. Le pido concluya, por favor, director. Y quiero decirles que el comprar este aparato lleva muchos meses para su aplicación porque se necesitan varios permisos de energía nuclear, etcétera, etcétera, que este procedimiento, en caso que se licite, se compre el aparato, se llevará aproximadamente entre 7 meses para su funcionamiento. Gracias. Tiene la palabra para su uso de derecho de réplica la diputada María de la Luz Domínguez. Bueno, no me contestó con suficiencia y por eso le pido me haga llegar por escrito de manera completa e integral la información que le he solicitado. Particularmente se me haga llegar el desglose del presupuesto por capítulo y partida presupuestal. Mencionó algunos datos en torno a la mortalidad materna, solamente quiero destacar que el año pasado fueron 11 muertes y a este año ya llevamos 10, por lo que se prevé desafortunadamente que pueda darse en los últimos meses del año mayor cantidad de muerte materna y efectivamente, como usted lo señaló, es un indicador muy negativo para el desarrollo de los pueblos y por ello yo le pido que se establezcan mayores estrategias para atender esta problemática. Bueno, respecto de los accidentes viales también dio datos fundamentalmente nacionales. Yo le solicito que me haga llegar por escrito el gasto, a cuánto asciende el gasto que particularmente los servicios de salud tienen que atender cuando se dan este tipo de accidentes viales con respecto a la atención que se brinda por urgencias, tratamiento médico posterior. Ese es un dato que sería muy importante conocerlo y tenerlo presente para el presupuesto de egresos del 2013. Y bueno, efectivamente señala usted las políticas nacionales para la autorización de personal médico para la atención bucal, es decir, dentistas. Sin embargo, sí señalarle que esta es una de las problemáticas que más está lacerando a los zacatecanos y que no se atiende con la puntualidad, por lo que sí se requiere aumentar los esfuerzos en esta materia. Y respecto de las enfermedades isquémicas, hablaba pues de este asunto de que efectivamente ya hay forma para atenderlas en Zacatecas. Sin embargo, le preguntaba yo cuántos especialistas, el equipo y sobre todo el material, porque finalmente las personas que están afectadas de esta enfermedad tienen que pagar los stent, tienen que pagar el otro tipo de material que al final del camino es muy costoso para las personas. Precisamente en esta tesitura que veamos en los mecanismos para que en el presupuesto de egresos se establezca un fondo para poder ayudar a estas personas, porque es una de las enfermedades más costosas para los ciudadanos. Y en general pedirle pues que me haga llegar la información por escrito de manera puntual e integral. Es cuanto, Presidenta. Gracias. Tiene el uso de la palabra para su réplica la diputada Ramírez Rivera Georgina. Gracias, diputada presidenta. Mencionarle que quedaron también en el aire algunos de los cuestionamientos, como es el caso del Hospital de Salud Mental y sobre las estrategias que se estarán tomando para atender la problemática, sobre todo en el tema del estrés y de que incluya los problemas mentales de los niños y jóvenes. Asimismo, lo referente a la proyección que se tendrá que hacer con las estrategias que ustedes consideren o han considerado pertinentes para disminuir estos índices referentes al alcohol, a la drogadicción y al tabaquismo que usted mismo menciona y que están totalmente orientadas
y determinantes en el tema de los accidentes. Me parece que yo le solicitaría que nos amplíe el tema de la prevención y la proyección que tendremos en los próximos años. También lo que quedó pendiente fue el tema de las recomendaciones de derechos humanos, no escuché su respuesta en este sentido, y el hecho de que quiero mencionar que el primer compromiso en materia de salud pues es precisamente el de proteger la vida digna, y esta de los zacatecanos que acuden, de todos los que en primer derecho tenemos de hacerlo, pero que también incluye a quienes trabajan en los servicios de salud. El oír hablar que de los 7,481 trabajadores que tienen, 1,800 no están contando prácticamente con seguridad social y obviamente no tienen tampoco seguridad en el empleo, me parece que es una deuda importante, es más, es una vergüenza que el gobierno del estado tenga trabajadores en estas circunstancias. Entonces, el compromiso de que salga este problema y de que se establezcan estrategias para garantizar la calidad de vida de los zacatecanos. Es cuanto, Presidenta. Gracias. Tiene el uso de su derecho de réplica el diputado José Juan Mendoza. Este es un ejercicio de rendición de cuentas. Si algunos adoptan actitudes serviles, agachonas y lambisconas, es su problema. Aquí tienen un mandato constitucional y le tendrán que dar explicación a sus electores. ¿Les incomoda que vengamos a ventilar este tipo de asuntos? Pues lo vamos a seguir haciendo, porque es nuestra responsabilidad constitucional. Pero me parece que fresco como una lechuga, como si no hubiera pasado nada, y como si las finanzas del Estado estuvieran muy bollantes. Usted perdió casi 50 millones de pesos por no definir o no cumplir con las especificaciones de si 8 o 4 cilindros las unidades. Háganme favor, perdimos 50 millones de pesos. Ese es el nivel de ineficiencia que se tiene en este gobierno y es responsabilidad suya. Más allá de andar de matraquero y aventando confeti, usted debió haber cuidado esos recursos. Son de los zacatecanos, ya se lo dije. Bien pudo haber equipado la unidad de oncología para que nuestras gentes no anden en otras ciudades recibiendo este tipo de atenciones. Pero háganme favor, lo perdimos. ¡Qué valentía el reconocer su nivel de eficacia! Lamentable para el estado de Zacatecas. No tuvo rubor, no tuvo inhibiciones para andar de promotor del voto, y hoy no tuvo rubor, no tuvo inhibiciones para reconocer que perdimos 50 millones de pesos por no ponernos de acuerdo en el cilindraje de los vehículos. No se pusieron de acuerdo porque no coincidían en la mochada, en el business. Uno ofreció un proveedor, el otro, el hermano del gobernador uno, el secretario de Finanzas otro, usted otro. Ese es el fondo de esto, una clase política biznera que deja ir 50 millones de pesos que, de acuerdo al oficio y a la aprobación del fideicomiso del Sistema de Protección Social de Salud, ya los teníamos en nuestras manos, ya estaba transferido, lo dejamos ir. Háganme favor. Pero finalmente diría, hoy hemos institucionalizado el FUL, el Frente Único Lambiscones, allá arriba y acá abajo. Ya quedó hoy institucionalizado el FUL en Zacatecas. ¿Es cuánto, diputado presidente? Tiene para el uso de su derecho de réplica la diputada Ana María Romo Fonseca. Con su permiso, presidente. Adelante. Gracias. Pues yo solamente pedirle al secretario, al director de salud, los servicios de salud en Zacatecas, por ahí se queda pendiente sobre todo lo de materia de lo que es la parte alimenticia de los niños en estado de desnutrición, que sí me gustaría nos pasara ese dato. Y la otra parte, si existen convenios, y si no existen convenios, que se hicieran por parte del municipio, Tránsito del Estado y Salud, en materia de prevención de alcoholismo. Y quizá por ahí se me fue una pregunta, le quisiera pedir de favor, sobre todo de los centros de alcoholismo para mujeres,
porque hemos detectado que solo hay para hombres y que estos no pueden recibir a las mujeres, y es un problema que se queda en casa y sobre todo que impacta fuertemente a la familia zacatecana. Ojalá en el próximo presupuesto 2013 se contemple en sus acciones un centro para lo que es la readaptación también en el caso de niñas, jóvenes y mujeres. Entonces, ahí lo dejo, lo felicito en su trabajo. Falta mucho por hacer, así es, se reconoce, porque es un estado que lo dejaron en condiciones deplorables en muchos sentidos, y hay que reconocer, hay que tener a veces memoria. Los lambiscones son otros que quieren proteger acciones que no han podido. Por otro lado, simplemente justificar. Ahí están las pruebas, ahí están los hechos, el endeudamiento, y por eso tuvimos que rescatar al Estado financieramente para que tuvieran las unidades médicas, ambulancias. Y pues de mi parte felicitarlo, siga haciendo su trabajo. Vamos por el Centro de Ecología, vamos por ese aparato, que creo que las personas que hemos sufrido alguna pérdida de alguna familia o lo hemos vivido, sabemos de la importancia y trascendencia del tratamiento en el cáncer. Es cuanto. Gracias. Tiene el uso de la palabra para su derecho de réplica el diputado Alfredo Barajas. Pues más que derecho de réplica, señor director, solicitarle sea tan amable de enviar la contestación vía escrita y agradecerle las respuestas que en la posterioridad hará su servidor. Gracias. Gracias. Ya lo reafirmamos, si las y los ciudadanos diputados desean información adicional, algunos de los ramos de la administración pública no considerado o insuficiente abordado por el servidor público, el director de salud, está en la mayor disposición y puede solicitarlo. Con lo anterior, damos por concluidas las intervenciones del señor director y de las y los ciudadanos diputados. Señor ciudadano doctor Raúl Estrada Dey, director de Servicios de Salud del Estado, la honorable 60ª legislatura del Estado Libre y Soberano de Zacatecas ha registrado su comparecencia, la cual se origina con motivo de la presentación del segundo informe de gobierno del ciudadano licenciado Miguel Alejandro Alonso Reyes, gobernador del Estado. Con lo anterior se da cumplimiento a la obligación establecida por el artículo 59 de la Constitución Política del Estado. Muchas gracias por su presencia, a usted y a sus colaboradores que lo acompañan. Solicito a la Comisión de Cortesía que al término de la sesión se sirvan a acompañar a su salida de este recinto a nuestro invitado. Muchas gracias. No habiendo más asuntos que tratar y concluido el orden del día, se clausura la sesión y se cita a las y los diputados para el próximo lunes 22 del mes del año en curso a las 12 horas a la siguiente sesión, rogando su puntual asistencia. Que se descanse.